¿Sí? Bueno, pues bienvenidos a todos. Gracias lo primero por estar aquí siendo la hora que es y el día que es, que apetece casi más estar tomando algo que escuchando una ponencia. Entonces intentaremos que este ratito pues sea de vuestro agrado, aportaros nuestra visión en cada uno de los temas que vamos a tocar y sobre todo pues que tratemos de aportar ese granito de arena en este evento que creo que es tan importante y que conecta al final la parte de producción con la parte de industria que no puede estar desconectada. Cuando me pidieron que hablara del futuro de la agricultura, siempre que me piden una charla del estilo digo que yo no tengo una bola de cristal, pero sí que por mi posición pues tengo una visión, creo, bastante interesante de hacia dónde vamos, ¿no? Y quise también que me acompañaran personas que pudieran complementar en cada uno de los temas que yo considero que van a ser de más importancia dentro de lo que es la agricultura del futuro. Entre ellos está Ángela, que es la especialista de agricultura de precisión del Grupo Trivium. Está también Fran, que es el CEO de Oasis Agro, que después os comentarán un poquito cada uno lo que hacen. Y está también Pepe, Francisco Martínez Lao, que es el Project Manager del proyecto Agritech Food. Y para empezar, me gustaría hacer una reflexión y es por qué debemos hablar de la agricultura del futuro en el presente. Creo que es importante hablar de la agricultura del futuro en el presente por una cuestión muy sencilla, y es que todas las decisiones que estemos tomando a día de hoy como sector, y eso implica a toda la cadena de valor, son los que van a influir o van a conseguir que esa agricultura del futuro que todos queremos pues sea factible. Entonces creo que es importante que las decisiones que se tomen hoy o todos los retos que tenemos actualmente se solucionen pensando en esa agricultura del futuro. Por eso creo que es interesante este tema y creo que ese es el punto de vista desde el cual lo tenemos que abordar. Para hablar también de la agricultura del futuro, creo que es importante definir cuáles son los pilares fundamentales que van a definir esa agricultura del futuro, o al menos los que yo he considerado que van a tener un peso importante. Lo he querido dividir en cuatro fundamentalmente. Uno serían los modelos de producción o modelos de cultivo, que digamos que es la base de todo. Añadido a esos modelos de producción estaría la parte de mecanización o automatización. En tercer lugar, la gestión de datos, de toda esa información que nos están generando las máquinas, que estamos generando en campos. Y, en cuarto lugar, la inteligencia artificial. Un tema que está muy presente y que en agricultura creo que hay proyectos muy interesantes y que van a marcar un poco el devenir, sobre todo en cuanto a cómo gestionar ese dato y cómo tomar decisiones mucho más inteligentes en torno a ese dato. ¿Por qué estoy aquí hoy yo presentando esto, ¿no? O diréis, pues bueno, creo que como CEO de Agromarketing tenemos contacto con muchas empresas, tenemos una visión muy global del sector y, por supuesto, como agricultor me tocan muchos de los problemas que a día de hoy pues también queremos resolver. En mi parte, por así decirlo, con la parte que tengo yo más contacto, que es la de modelos de producción, o al menos la parte que creo que más estoy capacitado para abordar, lo voy a dividir, por llamarlo de alguna manera, en dos ejes fundamentales. Aunque la agricultura es muy compleja y podríamos hablar de más, tendríamos por un lado los cultivos permanentes o cultivos leñosos, como habéis podido ver en Castilla-La Mancha, tienen una gran importancia. Y por otro lado podríamos hablar de cultivos hortícolas, tanto en cultivo al aire libre como en invernadero. Bien. Tanto en unos como en otros hay una serie de problemáticas o retos comunes, como es la falta de mano de obra, la escasez de agua, etcétera, etcétera. No me voy a entretener en esa parte, pero sí que creo que es importante poner sobre la mesa los modelos de producción que a día de hoy tenemos y hacia dónde vamos. En primer lugar, en cultivos permanentes hay una tendencia hace ya unos años, no es nada nuevo, hacia la intensificación de los cultivos, hacia cultivos en seto, hacia cultivos más productivos, más eficientes y sobre todo más mecanizables. Bien, tendríamos esa parte que es súper importante y que tenemos que tenerla en cuenta, porque creo que es lo que soluciona gran parte de
de la problemática actual, tanto de rentabilidad como de escasez de mano de obra. Y por otro lado, tendríamos la parte de cultivos hortícolas, donde sobre todo la tendencia va un poco en la misma línea, ¿no? Cómo podemos mecanizar, automatizar muchas de las labores que a día de hoy pues, las hace una persona. Bien, por una cuestión de optimización del tiempo de las personas cualificadas y, en segundo lugar, por la baja disponibilidad de mano de obra y el coste que tiene para realizar cualquier tipo de labor manual. Creo que hacia ahí es hacia donde vamos. Y dentro de esta producción hortícola hay una proyección, ¿no? Si nos proyectamos de aquí a 5 o 10 años, que creo que va a crecer, y son los cultivos protegidos. Al final, cuando uno como agricultor hace cualquier tipo de cultivo, tiene una inversión, en muchos casos, muy alta, y que esa inversión está expuesta a la climatología, la cual, como todos estamos pudiendo ver, pues a día de hoy es muy cambiante y nadie te asegura que no te pueda venir una catástrofe meteorológica y te chafe esa inversión tan grande que tú tienes. Con lo cual, una alternativa muy interesante son los cultivos protegidos bajo invernadero, y en ese aspecto la hidroponía creo que viene para solucionar muchos de los problemas que a día de hoy tenemos en campo, por varias cuestiones. La primera, porque mucha de la mano de obra que a día de hoy no está en el campo por las condiciones que tenemos en el campo. Entonces creo que la hidroponía o el cultivo en invernadero al final se ve como una fábrica de alimentos y no tanto como la clásica agricultura. Entonces, en cuanto a condiciones laborales y en cuanto a lo que un trabajador puede valorar, creo que va a tener peso a la hora de poder encontrar también personal. Aunque no sea lo que más me gusta a mí, pues, como buen romántico de la agricultura, pero es un poco la tendencia, es hacia donde vamos. En segundo lugar, por el tema de la utilización de recursos como el agua. Y es que al final en un cultivo hidropónico te puedes permitir el lujo de utilizar aguas recicladas, recircular el agua que ya estás utilizando y, en definitiva, hacer un uso mucho más eficiente y ser capaz de producir más con menos recursos. Bien. Y en tercer lugar, puesto que un cultivo protegido no está expuesto a la meteorología, o al menos no de la misma manera. Entonces es una manera de asegurar mucho más la inversión y la producción de lo que estás haciendo. Sin entrar en muchos más detalles de cada modelo de cultivo, porque no me quiero extender y quiero dar paso al resto de compañeros, creo que esas son un poco las tendencias que van a marcar el futuro de la agricultura, pero si bien es cierto que la velocidad de los cambios que estamos teniendo estos años es muy difícil saber si va a ser realmente esto, si va a ser otra cosa. Lo que sí está claro es que tenemos que conseguir conectar las necesidades del consumidor con la producción, porque eso es lo que va a marcar la diferencia. Al final, los agricultores lo que tenemos que producir son cosas que el consumidor demande, tanto en calidad como en cantidad. Y esa tiene que ser la premisa fundamental, y hacia eso tenemos que dirigir cada uno de nuestros pasos. Dentro de esto, como comentaba anteriormente, este tipo de cultivos van a requerir de un componente importante de mecanización y de automatización. Para eso, pues empresas en este caso como Trivium Agronomía, pues tienen mucho que decir, y por eso, Ángela, pues me gustaría empezar preguntándote a ti en qué punto nos encontramos a día de hoy en cuanto a la mecanización de las labores y a la automatización, y sobre todo qué avances están marcando la tendencia en vuestro área de trabajo. Vale, pues gracias, Mario, por darme paso, y gracias a vosotros por estar aquí. Ahora mismo, con lo que está Trivium, es pues con lo básico. Has explicado antes varios problemas a los que nos enfrentamos, tanto a problemas de agua, de mano de obra y demás, y nosotros lo que estamos intentando es ayudar a los agricultores a superar ese tipo de obstáculos que se le van presentando. Tratamos de estar muy encima de ellos, acompañarlos en todo el ciclo de producción que tienen, y nosotros lo hacemos a través de la automatización de los equipos, ya sea de tractores, cosechadoras y toda la maquinaria necesaria que tienen que utilizar. Lo hacemos a través de los equipos de autoguiado, ¿vale?, que son lo que nosotros llamamos los esenciales del campo, que están compuestos pues, por una pantalla, que es lo que te permite realizar guiado, disminuir la fatiga de los operadores y realizar las tareas de una manera mucho más precisa, y optimizando siempre, tanto en insumos como pueden ser combustibles,
como a la hora de aplicación de producto, pues evitar solapes, evitar dejar partes sin tratar, o incluso que te sobrepases y se lo eches al vecino, que eso también afecta muchas veces. ¿Vale? Junto con la pantalla y el receptor de posición, que va a ser lo que va a delimitar que la máquina sepa por dónde tiene que trazar esas líneas. Otras formas de optimización es metiendo corte de secciones, dosificación variable. Los giros en cabeceros se están empezando a implementar y eso es lo que estamos intentando ahora ir introduciendo poquito a poco, porque es lo que menos demanda la gente, pero por desconocimiento. Ahí es donde va yo con la siguiente pregunta. ¿Qué aceptación tiene a día de hoy esta tecnología de guiado automático, de captura de datos por parte de la máquina entre vuestros clientes? Y sobre todo también, ¿qué demanda el cliente de vosotros actualmente en mayor demanda? Vale, en cuanto a la aceptación, sí es verdad que el guiado tradicional lleva muchos años, de hecho John Deere lleva muchísimos años implementando el guiado, y sí que tiene aceptación porque al fin y al cabo es lo más básico. Luego ya introduciendo pues más activaciones, a la hora de hacer cosas más complejas con el autoguiado, es verdad que la gente está más limitada en cuanto a conocimientos. Ahora mismo nosotros, es lo que te decía, lo que estamos haciendo es acompañar a esos agricultores a descubrirle todo lo que pueden hacer con estos equipos, que no se queda simplemente en una línea A-B para que las líneas vayan rectas, sino que te pueden ofrecer muchísimas más cosas. Estamos dando formaciones, haciendo visitas, aunque solo sea porque dicen que no encuentran una línea dentro de la pantalla, que se les ha perdido una parcela. Hay mucha gente que no sabe vivir sin ello. O sea, tienen cualquier fallo, cualquier problema y enseguida acuden a nosotros. Nosotros estamos ahí para apoyarles y eso la verdad es que nos distingue bastante de otras marcas. En este aspecto, todas estas máquinas, evidentemente, tienen un funcionamiento, por así decirlo, autónomo, mecanizable, y también son herramientas que capturan muchísima información. Exactamente. ¿Cómo vosotros hacéis que esa información cobre valor para el agricultor? Aunque después Fran nos hablará también de esa parte, sí. Pero ¿cómo facilitáis esa toma de decisiones o qué tenéis en ese aspecto? Vale, pues al fin y al cabo toda la documentación, que es también a lo que nosotros le estamos empezando a dar valor y que los agricultores cada vez más sí que dicen, ay, pues es que me está diciendo cuánto combustible estoy gastando, es que llego a mi casa y no hace falta que me suba al tractor para ver si mañana le tengo que recargar la urea. Todo eso y todos los datos nos los sube, tanto los sensores que lleva la propia máquina, el propio tractor, como el sistema de autoguiado. Sube toda la documentación a nuestra aplicación o a nuestro centro de operaciones, como nosotros le llamamos, y desde ahí podemos controlar tanto las horas de funcionamiento, podemos ver cuánto tiempo ha estado el tractor trabajando, cuánto tiempo se ha quedado a ralentí, porque, por ejemplo, eso lo que nos permite es evitar los puntos muertos o los tiempos muertos en los que el tractor está arrancado. Por ejemplo, te bajas a cambiarle el apero o a engancharle otra cosa, a rellenar producto, y te lo dejas el tractor arrancado a ralentí. Eso lo que te hace es consumir combustible. Entonces, teniendo estos datos, a partir de los sensores en la aplicación, puedes evitar esos tiempos muertos. También puedes procesar, de cara a cuaderno de campo y a un futuro, registrar todos los datos de las labores, la dosis aplicada, la cosecha, los rendimientos que ha tenido ese año para el año posterior, poder utilizar la dosificación variable y que así cobre un poquito de sentido la agricultura de precisión y puedas aplicar exactamente en campo lo que necesita cada parcela en cada punto de ella, porque no se necesita lo mismo en una punta que en otra, aunque sea la misma parcela, el mismo terreno, no necesita los mismos nutrientes en un punto que en otro. Entonces eso te hace de cara al futuro a sembrar, a aplicar producto, que optimices también en eso. Ahora estamos en esa parte un poco de empezar a adaptar esa tecnología, a utilizarla, a capturar mucha información, pero sí que es cierto que falta todavía, creo, el siguiente paso, que es, oye, vamos a optimizar de verdad la maquinaria, que es tan importante y supone un coste de explotación tan grande dentro de una empresa agraria, y para eso también entra la parte de cómo darle valor al dato. La maquinaria, digamos que sería una fuente de datos,
pero dentro de lo que es una explotación agrícola hay otras muchas fuentes de datos, desde el cabezal de riego hasta la propia economía de la explotación, y en ese sentido herramientas como Oasis, Fran, tienen mucho que decir. Por eso te pregunto, al igual que le pregunto a Ángela, ¿en qué punto estamos hoy en cuanto al uso de ese dato y qué avances están marcando un poco la tendencia actualmente? Hola, buenos días. Gracias por acompañarnos. Ahora mismo yo creo que estamos en un momento agridulce. Dulce porque cada vez está más claro que o gestionamos con datos o es complejo. Y la parte agria es porque esto se está orientando desde el punto de vista de la administración, de una forma un poco obligatoria, desde el punto de vista de la fiscalización, que no es lo que mejor se recoge por parte del agricultor. Pero si nos quedamos con la parte positiva, todo empresario agrícola sabe que necesita los datos, necesita gestionar con datos y necesita de alguna manera que eso le solucione la vida. Nosotros lo que hacemos dentro de Oasis es precisamente eso, unificar todas las fuentes de datos que tiene. La maquinaria ofrece una cantidad de datos maravillosa y preciosa que hay que modificar, que hay que unificar junto con la sensórica, junto con las actividades del campo, con los costes que cada una de las tareas tiene y dar respuestas sencillas y datos sencillos que sean simples de analizar, simples de visualizar y sobre todo que nos faciliten cada una de las decisiones. Entonces, ahora mismo, por suerte, cada vez todos vamos siendo más conscientes de que una explotación agrícola es una empresa y una empresa de alto valor y una empresa que necesita gestionarse de una manera eficiente y reducir lo máximo posible los costes. A utilizar toda la tecnología disponible que comentaba de la información que da la máquina, la cantidad de tiempo que estás al ralentí, el tiempo que estás trabajando, el coste que tiene y relacionarlo con todas las tareas que estás haciendo. Entonces, ahora mismo estamos en esa situación y lo que tenemos que ofrecer desde el punto de vista de la empresa, nosotros como tecnología, es facilidad y utilidad inmediata a los usuarios. No pueden percibir la gestión del dato como una especie de obra de arco de iglesia que hay que hacer y es súper complicado. No vale. Tenemos que nosotros poner todo nuestro esfuerzo en dar una solución simple y llana. Ahí es donde iba yo, porque al final capturar muchos datos está muy bien, claro, pero una tabla de Excel no te soluciona ningún problema. Es más, te añade un problema, puesto que normalmente no tenemos tiempo y muchas de las personas que estamos en el día a día, a lo mejor primamos más el estar en la operativa más que pararnos a analizar ese tipo de datos, ¿vale? Como tú bien comentabas, la solución pasa por simplificar ese dato para un agricultor o para una empresa agrícola y que con esa simplificación sea capaz de decir, vale, pues tengo que tirar por aquí. Por eso te pregunto en qué estáis trabajando actualmente y si nos puedes tangibilizar algún proyecto de los que tengáis entre manos que solucione este tema. Mira, nosotros vemos que hay dos problemas fundamentales. Uno es meter el dato necesario, qué tareas se están haciendo, quién la están haciendo. Sí, que yo estoy en el campo y no me acuerdo de apuntar lo que estoy haciendo. Efectivamente, porque luego te piden el cuaderno, luego te piden Sprint, que te piden Global Gap, te piden una cantidad de certificaciones brutal. Entonces, por una parte tienes ese problema y por otra parte, lo que tú comentas, visualizar y decidir, ¿vale? Casos concretos, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo metemos el dato? De una manera cómoda, ¿vale? En caso ideal, la máquina me hace todo, ¿vale? Y la máquina me genera el cuaderno de campo. Caso intermedio, oye, pues en mi día a día, Juan Antonio, que hace falta ir a podar mañana. En lugar de mandarle un WhatsApp a Juan Antonio, lo metemos en nuestra aplicación, genera la orden se ejecuta y la traza queda hecha. O la receta que el técnico de mi cooperativa me manda, yo la ejecuto y todo eso queda trazado. Con eso
ya tenemos, digamos, todo el dato. Ahora, ¿qué hacemos con ese dato? ¿Cómo lo visualizamos? ¿Qué información sacamos de ahí? Ahí es donde ahora, bueno, por suerte, la inteligencia artificial, que ahora tú nos contarás, nos está ayudando mucho en simplificar, ¿vale? Porque estamos ya en el punto en el que se puede preguntar en lenguaje natural sobre los datos que tiene. Oye, nosotros es nuestro asistente, ¿vale? Porque ahora, por suerte, todos podemos generar un asistente de inteligencia artificial de una manera asequible en tiempo y sobre todo en uso. Oye, dime cuánto me he gastado en mis cultivos de pistacho. Entonces, eso se transforma en una consulta a la base de datos que ya nosotros hemos rellenado y te da el dato. Oye, pues Pepe Caminos, que es nuestro asistente, te responde, oye, pues lleva gastado 50.000 euros en el pistacho, 5.000 euros en el pistacho, 200 euros por hectárea. O simplemente dudas simples como, oye, dime tratamientos para el gusano cabezudo del almendro. Y consultamos en el Magrama, damos un listado con su registro, con sus dosis. Y sobre eso, oye, pues venga, genérame la tarea. Entonces, aterrizándolo, se trata de, con todo ese dato, tener tu cifra de negocio. Oye, tener tu cifra de negocio, pero sin necesidad de tener que analizar un Excel. Claro, claro. O sea, yo no puedo pedirle a mi padre, y el agricultor medio de este país es mi padre, que vaya llevando un Excel como si fuera un gestor de proyectos de una industria, porque no lo es. Pero gracias a la maquinaria y gracias a la captura de datos semiautónoma, él puede ir viendo cuánto ha gastado en cada una de las parcelas. Incluso dice, ya sé que si vendo el aceite por debajo de 3 euros, de 2 euros el litro, ya mejor no lo vendo, mejor no lo recojo. ¿Vale? Pero ese dato lo tiene y no lo tiene que recoger, no tiene que meterse y hacer un análisis económico. Ahí es donde iba con esa facilidad que es trabajo nuestro, de los que estamos aquí, dárselo al agricultor. Sí, yo creo que el futuro va por ahí, porque ni es eficiente para alguien como tu padre dedicar ese tiempo a eso, ni es eficiente para mí, realmente. Claro, claro. Entonces yo creo que ahí está un poco la guinda del pastel. Si una empresa agrícola tiene que centrarse en optimizar sus costes, uno de los costes que tiene que optimizar es el de personal, y el personal cualificado o de los técnicos es el que más vale. Entonces, cuanto más finca sea capaz de llevar un técnico y optimizar más su tiempo, más rentable será. Claro. Y si un técnico al final, que tiene que estar mucho tiempo en el campo y mucho tiempo en oficina, puede reducir los tiempos, tanto en una cosa como en la otra, gracias a herramientas como estas o a asistentes como estos, yo creo que ahí reside un poco el kit de la cuestión. Como has visto, en este evento y en la zona en la que estamos hay un componente muy interesante de frutos secos, entre ellos pues el pistacho, y me consta que vosotros estáis trabajando en un proyecto que mezcla estas dos cosas, ¿no? El pistacho y la gestión de datos. Cuenta un poquito en qué se basa y hacia dónde va el proyecto. Sí, bueno, es un grupo operativo, se llama Go Pistacho. Lo que están haciendo es hacer una huella química del pistacho para poder analizar, según los componentes de cada uno de los pistachos, saber de dónde viene. Esta parte de recogida de datos a nivel de estudio es genial, porque además da una serie de indicaciones en función de los manejos que ha tenido ese fruto, qué cualidades va a tener, ¿vale? Pero yo al final soy empresario y eso, lo que veo que para el agricultor final tiene sentido es para valorizar su producto. Entonces, con la excusa de la gestión de datos y el seguimiento y la trazabilidad, estamos consiguiendo una rentabilidad adicional, ¿vale? Esa es una opción. Otra opción en la que los datos te pueden dar un beneficio, no solo evidentemente, en el ahorro de costes de personal, que no tiene sentido que un técnico pase el 80% de su tiempo generando documentación. Para eso no hace falta un ingeniero agrónomo. El ingeniero agrónomo tiene que estar centrado en maximizar la producción. Además de ese ahorro, una forma de transformar los datos en dinero es que gracias a digitalizar todos tus procesos, cosas como la huella de carbono, la huella hídrica, te salen de una manera orgánica, y en el caso del carbono,
también es un ingreso adicional. Entonces, gracias a que tú has trazado todo tu proceso, eres capaz de certificar la cantidad de materia orgánica que tú has capturado, porque la agricultura captura carbono, sobre todo los leñosos, que es otro de los proyectos que tenemos. Bueno, si no hablo de mi libro, me tenéis que entender, ¿no? Otro de los proyectos que tenemos es ese. Gracias a los datos y a nuestros clientes que ya tienen digitalizada la finca, medimos su huella de carbono, la vendemos y eso pasa directamente al agricultor. Y además esa agricultura del futuro, porque a día de hoy estamos forjando un poco las bases de cómo eso se va a llevar a cabo. Claro. Bueno, entonces vuelvo a ese sentimiento de agridulce. Ahora mismo la sostenibilidad se ve como una presión más, pero la realidad es que gracias a esa preocupación por la sostenibilidad que tenemos a día de hoy, porque el futuro o es sostenible o no es, y por mucho que nos moleste es así, esa sostenibilidad puede ser una fuente más de rentabilidad. Así que, ya que hablamos de futuro, bueno, el futuro pasa por ahí también. Efectivamente. Y por terminar la ronda de speech, ahí, evidentemente, ya has comentado algo de desarrollo de inteligencia artificial, de lo que estáis haciendo, y en este aspecto se torna fundamental la gestión de ese dato a través de la misma. Entonces, ahí te pregunto, Pepe, o me gustaría que contaras un poco en qué punto nos encontramos a día de hoy en la incorporación de inteligencia artificial en todo lo que es la agricultura de manera general y qué avances están marcando ahora mismo la tendencia. Vale. Bueno, me sumo a los agradecimientos de mi compañero de mesa y cómo no comentaros pues, que en el proyecto AgriFoodTech trabajamos principalmente tanto con empresas que están desarrollando soluciones que tienen inteligencia artificial o robótica en TRL muy altos, es decir, van a llegar al mercado en lo que sería un periodo de tiempo corto, media. Es decir, de alguna manera, al hilo de esta mesa, podemos decir que estamos trabajando con las soluciones de la agricultura un poco del futuro. Y realmente nos encontramos desde todo, nos encontramos desde soluciones maquinarias, soluciones un poco más alineadas con Oasis, que son más plataformas, o incluso tenemos incluso alguna instrumentación más por lo que es la parte de industria alimentaria y transformación. Y sí es verdad que en el sector alimentario, pues gracias a una serie de circunstancias, como son que tenemos muchas tareas que son repetitivas y que podemos automatizar, y que es realmente pues, un sector muy complejo en el cual, pues, como adelantaba al principio, pues tenemos muchísimos factores que interaccionan entre sí, pues la verdad que la adopción tanto de nuevas tecnologías, productos que incorporan inteligencia artificial y robótica, pues la verdad que va en auge y va creciendo. Y poco a poco pues veremos cómo esta tendencia seguirá creciendo y cómo pues realmente pues veremos cómo aquellas soluciones que ahora mismo llegarán al mercado, pues si realmente aportan valor al agricultor, el agricultor es capaz de verle el valor y de tener una retribución por las mismas, pues posiblemente serán las que se terminarán implantando y las que veremos en esta agricultura un poco del futuro. Al hilo un poco ya por terminar de esta primera pregunta, a lo que decía Ángela, para mí hace 15 años pensar que en nuestras flotas de tractores íbamos a tener tractores automáticos era un sueño, era algo totalmente idealizado. Hoy lo vemos. Posiblemente, aunque tengamos mucho desarrollo en inteligencia artificial y robótica, no nos podemos imaginar cómo va a ser la agricultura del futuro. Sí, en ese aspecto, tangibilízanos un poco actualmente en qué se está trabajando en concreto, si quieres dividir los diferentes ejes que hay, ¿no? Maquinaria, gestión de datos, tal, y con ejemplos concretos para que podamos entender qué punto tenemos ahora mismo en cuanto a la implantación de inteligencia artificial en la agricultura. Vale. Actualmente se están haciendo desarrollos que son muy interesantes en cuanto a plataformas de gestión de explotaciones, que cada vez estamos viendo cómo incorporan nuevas funcionalidades que van siendo como más interesantes. En este sentido, creo que el aporte de valor que se le da al agricultor es claro. Uno, lo ayudamos a la toma de decisiones. El agricultor se enfrenta, parece que no, pero se enfrenta todos los días a decisiones clave para su cultivo.
Sembrar en la semana 1 de un mes o sembrar en la semana 3 puede condicionar mucho el rendimiento final. O dar un último riego y aplazar la cosecha puede ser crucial. Entonces, ayudarlo en esta decisión es crítica. También vemos como funcionalidades cada vez más interesantes sobre prescripciones de riego, reconocimiento de parcelas, reconocimiento o prever con tiempo no solo cosecha, que también se lleva haciendo hace mucho tiempo, sino también si va a haber alguna incidencia de tipo fúngico y demás, cada vez es más común. Y esto lo hacemos a través de inteligencia artificial. Y después creo que es muy importante los desarrollos que realmente creo que van a aportar valor y se van a quedar en el sector son aquellos que combinan, por una parte, maquinaria, lo que se hablamos de maquinaria robotizada con inteligencia artificial. Si me permites poner un ejemplo un poco rápido, sí, claro. Actualmente estamos trabajando con una empresa holandesa que hace sensores, los cuales nos permite con una barra pulverizadora hacer aplicaciones sitio-específicas. Combinamos en robótica con inteligencia artificial, lo que se llama visión artificial, y aportamos valor al agricultor teniendo una reducción de costes y también pues haciendo frente a esos retos que tenemos un poco en el sector, que ya comentaba alguno, como es una transición ecológica, hablar también pues de ese género generacional que era muy difícil. Con la digitalización pues hacemos la digitalización y todas estas herramientas pues hacemos más atractivo el sector para esos nuevos agricultores. Y bueno, en general, todas las soluciones, podemos tirarnos hablando aquí de decenas de soluciones que hay ahora mismo testeando, pero desde luego sí que destacaría una cosa, que es que todas van hacia una optimización del sector, que es clave, y también pues teniendo que afrontar pues unos desafíos clave que arrastramos, que tenemos que dar una solución o que afrontar. Sí, yo para hacer un apunte a la temática principal, ¿no?, que es esta agricultura del futuro que todos queremos, todo esto está genial, pero la realidad es que una agricultura del futuro sin agricultores es inviable. Y para que haya agricultores tenemos que hacer más atractiva la agricultura. Desde hace unos años se viene hablando de que todo el tema del auge tecnológico, de la mecanización y tal, va a traer más gente joven al campo. La realidad es que eso no está pasando. Y si no está pasando no es porque no sean soluciones atractivas, no es porque no sean tecnologías que hagan el trabajo más sencillo, sino no está pasando porque la agricultura no se presenta como un sector rentable o en el que alguien se pueda ganar la vida de una manera adecuada con respecto a otros. Entonces yo creo que todo esto está genial, pues la realidad es que si no hay money, no hay transición, no hay relevo generacional, ¿vale? Es la realidad. ¿Por qué? Porque ante un escenario de, oye, yo voy a depositar mi tiempo, mi energía, mi dinero en hacer una inversión en algo tan inestable, vamos a llamarlo de alguna manera, como la agricultura, si bien puedo hacerlo en otro sector que me da más garantías o menos riesgos, yo lo tengo claro, ¿vale? De hecho, un poco estamos todos en eso, ¿no? La agricultura tiene un componente romántico, pero la realidad es que al final no deja de ser un negocio. Entonces, ante la variedad de posibilidades que tenemos a día de hoy con la era digital, o hacemos una agricultura rentable, o la realidad es que por mucha tecnología que incorporemos, creo que va a ser muy complicado que otras personas u otros perfiles súper cualificados vengan al sector. Entonces, yo creo que el debate futuro también pasa por eso, ¿no? O sea, primero hagámosla rentable, hagámosla atractiva a través de la tecnología y que eso sea, o esos dos pilares hagan que la gente quiera venir a invertir y a trabajar en el sector. Y por terminar con la conversación de hoy, aunque sé que es difícil, como he dicho al principio, ninguno tenemos una bola de cristal, y más viendo la velocidad que llevan los cambios, he llamado al tercer bloque proyectando el futuro de la agricultura. Y a mí me gustaría que generáramos un poquito de debate, ¿no?, en cuanto a qué percepción tenemos de nosotros de lo que puede ser la agricultura de aquí 10 años. Quizás muy ambicioso, vamos a poner 5, ¿vale? Puesto que cuando puse 10 años dije, ups, pues igual me he columpiado, ¿vale? Pero en 5 años, y sobre todo también responder las cuestiones que nos ocupan hoy. Entonces, en el mismo orden que hemos seguido antes, os pregunto, Ángela, ¿qué crees que debemos hacer como sector, y más en vuestro área de conocimiento, para mejorar los retos actuales? ¿Y qué papel juega vuestra tecnología en todo esto? Vale. Hoy por hoy es verdad que no se está implementando mucho ni se está invirtiendo mucho en cierta tecnología
el que lo conoce sí lo quiere, sí lo utiliza, sí sabe de su existencia y se interesa en ir aprendiendo, en ver de cara al futuro cómo poder seguir introduciendo en sus explotaciones esta tecnología, porque al fin y al cabo saben que les facilita muchísimo todas las labores. Nosotros de cara al futuro, intentar que conozcan al máximo lo que se les puede ofrecer. De cara de aquí a 5 años, antes Pepe comentaba las barras de pulverizadores con cámaras que únicamente echan productos sobre las malas hierbas o sobre zonas que lo necesitan. Es verdad que nosotros también estamos trabajando en ello, en esos pulves, en esa tecnología tanto de robótica como inteligencia artificial, sí, prácticamente, y incorporándola también a los datos que te puede ofrecer tanto los mapas de rendimiento sacados a raíz de la tecnología actual, lo que pasa que ya con una proyección más avanzada hacia el futuro. Tanto en esta tecnología que nosotros le hemos denominado See and Spray, que es básico, o sea, ves la mala hierba y echas producto. Optimizar, digamos, la aplicación de productos únicamente donde es necesario. Exactamente, ahí también se incorpora el GUS, ¿vale? Que es un atomizador totalmente autónomo, no necesita operario, no necesita de nada, únicamente de que se le dé la orden a través de una prescripción y va totalmente solo aplicando producto, tanto en leñoso, ya sea viña, sea pistacho, en cítricos, tanto de un perfil más pequeño como puede ser la viña, hasta árboles de gran tamaño. De hecho, aunque estemos hablando de pulverizadores, digamos, de precisión autónomos proyectando a 5 años, hoy día es una realidad, sí, y para eso Ángela ha querido traernos un vídeo para que veáis también que esto de lo que estamos hablando ya está presente. Ahora solamente falta incorporarlo en el día a día de las explotaciones y, sobre todo, aprender a utilizarlo y a optimizarlo. Si nos podéis poner por ahí el vídeo para que la gente vea de qué estamos hablando. Como decía, esto no es el futuro, esto es una realidad. El futuro pasa por empezar a verlos de verdad en el campo y que su utilización se democratice. Pero ahí surge otra pregunta, y como sé que tú te vas a mojar, Fran, te la voy a hacer a ti, y es, esto está fenomenal, a día de hoy esto lo hace una persona, o dos, o las que sean, dentro de una explotación agrícola,
la cual pues, puede estar más o menos cualificada. En este caso estamos proyectando el futuro en una serie de máquinas en las que un técnico o un agricultor va a estar programando qué tiene que hacer la máquina lo va a hacer solo. Eso nos soluciona uno de los problemas fundamentales, que es no tenemos mano de obra cualificada, ¿vale?, para manejar máquinas que cuestan un dineral, y encima tampoco el humano sabe muy bien cómo optimizar esas labores, ¿no? Cuando aplico, cuando no aplico, aquí va todo automatizado, bien, pero la realidad es que este tipo de maquinaria pues supone una inversión muy grande y a lo mejor no es para todo el mundo. ¿Será accesible todo esto de la tecnología del futuro para el pequeño agricultor? ¿Y cómo puede paliar el impacto de esta economía de escala o cómo podemos paliar el avance de esta economía de escala ante el avance de la tecnología para que esto no pase? Y quieres que me moje, claro. Claro. A ver. La agricultura es necesaria absolutamente para todo el mundo. Entonces ya nos conviene a todos solucionar los problemas y los inconvenientes que pueda tener. ¿Eso qué significa? Que si hay una necesidad, hay una solución, seguro, la encontraremos. Si miramos hacia atrás, podemos proyectar. Hace 5 o 3 años, 5 años, a nadie se le ocurría, sí que se hablaba, no, sí, la inteligencia artificial va a escribir libros. Sí, hombre, sí, ya. Y llega de repente un ChatGPT al que tú le dices, oye, escríbeme un artículo sobre tal, y va y te lo hace. Y, si me apura, con 5 preguntas al día gratis. Eso, hace 5 años se podía hacer. Nosotros, de hecho, nos dedicábamos a otros sectores de la industria, ¿vale?, a la parte de las telecomunicaciones, la aeronáutica. Y hemos aterrizado aquí, porque hay una necesidad y porque hay una oportunidad. Decías que no es rentable. Claro que es rentable. Lo que pasa es que hay que apretarnos el cinturón en todas las fases, ¿vale? Entonces, ahora mismo, en el punto en el que estamos, esta maquinaria es muy cara. Pero hace 10 años, implementar un sistema de predicción, una red neuronal y entrenar una red neuronal para adaptarla a tu necesidad era una locura de precio. Y de personal y de desarrolladoras cualificados. Era muy complejo, pero ahora, gracias al avance de la tecnología, lo que termina haciendo es democratizarse. Ahora mismo en el bolsillo llevamos un superordenador del año 2000, ¿vale? que era imposible y ahora lo tienes, y muchas de las innovaciones que se hacen en el agri-food utilizan un móvil que está al alcance de todo. En resumen, si miramos lo que ha ido ocurriendo hasta ahora, lo más lógico es que con el avance de la tecnología se vaya democratizando ese acceso. Sí, solo sí es necesario solucionar los problemas que hay. De mano de obra, bueno, ya se ocuparán las maquinarias de que eso cubra la mano de obra. A nadie se le ocurre que se haga un túnel picando con un montón de gente, ¿no? Hay tuneladoras que cierran el túnel mientras lo hacen. Pues, dentro de un tiempo, no sé, será una utopía o será algo del pasado que haya personas variando olivos. No por nada, es muy romántico. Y yo soy de Granada y tengo la sangre llena de aceite. Pero no puede ser, porque no es llamativo. Nadie, su sueño es estar desde las 6 de la mañana en el campo mareando olivos. Pero sí que hay mucho romanticismo, mucho sueño de quiero fabricar alimento, quiero fabricar productos, y más nos vale a los demás que estemos aquí. Me he enrollado como una persiana, perdonadme. Pero sí, en el futuro, conforme vaya avanzando, la tecnología se democratiza necesariamente. Y con esa tecnología más democrática y más simple, porque lo fundamental es que se vaya simplificando el uso, hay acceso para el pequeño agricultor. Ese pequeño agricultor, a día de hoy, ya tiene acceso a unas herramientas de gestión empresarial, nosotros se la damos, ¿vale?, que hace unos años era muy complejo.
tener un cuadro de mando de coste de tu cultivo. A mi padre no le puedo decir que lo monte, pero si le habla al móvil y le dice lo que está haciendo y eso genera ese cuadro de mando, ya sí. Ahí es donde iba un poco. Haciendo esa proyección a 5 años, desde vuestro área de conocimiento o trabajo, ¿cómo veis o cómo ves que podemos estar de aquí a 5 años? ¿En qué punto? Más tecnificado, seguro. Y más eficiente, no queda otra. En coste. O sea, es que ahora mismo los costes suben y varían de una manera brutal. Yo veo en mis clientes decisiones que multiplican por 10 o 20 los costes, que dependiendo de cómo la tomes, la cosecha te sale rentable o no. Entonces, en 5 años, todo va a ser mucho más técnico a nivel de análisis, simplemente. Y, evidentemente, más eficiente, porque si no, no comeríamos y queremos comer. O sea que... Aparte, yo creo que hay un tema importante, y hablo desde mi experiencia, cuando tú tienes que tomar decisiones ante tus propios cultivos, muchas veces la racionalidad queda a un lado y tira más el romanticismo, la emoción, que realmente lo que tienes que hacer. Entonces, yo creo que también la implementación de tecnología viene a solucionar esa parte también, que tú tomes una decisión en base a un razonamiento lógico hecho por alguien más listo que tú, que es una máquina, y que no te dejes guiar por él, ostras, esto necesita más agua y echen más agua. Que incluso a los más técnicos o más puristas en ese aspecto nos puede llegar a pasar, y nos pasa, sobre todo cuando te estás jugando el dinero. Entonces tú ves que a un cultivo le pasa algo y muchas veces no eres capaz de separarte lo suficiente como para decir, espera, ¿qué tengo que hacer aquí? Sino que directamente ese impulso, ese miedo, esa emoción te lleva a decir, por ahí. Claro. Y el por ahí probablemente no sea lo más eficiente en la mayoría de ocasiones. Por eso, ahí también a ti, Pepe, como agricultor y ahora con esa visión de la inteligencia artificial que estamos aplicando, aparte de esta problemática, que yo creo que va a ser sencilla de solucionar, entre comillas, con estos asistentes virtuales, por llamarlo de alguna manera, ¿cómo proyectas, con la visión que tienes a día de hoy, el futuro de nuestra agricultura? Bueno, en la agricultura, un poco del futuro, posiblemente vamos a ver desarrollos que a día de hoy todavía no vemos a nivel de campo. Fran hablaba de los asistentes virtuales, posiblemente van a estar en el futuro. Hablábamos también de gemelos digitales que van a apoyar esta toma de decisión que tanto nos ayuda. Y lo que tú decías, cuando te estás jugando tu propio dinero, hay decisiones que son críticas y son muy difíciles de tomar. Un riego más, me daría un 10% más de cosecha, pero me puedo arriesgar mucho. ¿Lo doy o no lo doy? Esas decisiones, yo, si tuviera que tomarlas, las tomaría basadas en datos. Y que más, que si tenemos herramientas como inteligencia artificial que cada vez nos van a apoyar más y que son capaces de ver muchas variables de una forma que para nosotros es imposible, pues la tomemos de la mano de estas herramientas. Posiblemente, pues, hablabais de una cierta manera de cómo vamos a llevar estas soluciones a los agricultores más pequeños, pero también cómo hacemos que realmente soluciones que son buenas los agricultores la adapten. Y hay un poco de dilema en cuanto a esto, pero no me cabe ninguna duda que si somos capaces de hacer que el agricultor vea que se le aporta valor, que su día a día es más fácil, que su rentabilidad a fin de mes, a fin de año es mayor, pues posiblemente la va a adoptar. Evidentemente, hablamos de un montón de desarrollos que se están haciendo tanto por empresas privadas como por públicas en sistemas predictivos. Son esenciales para hacer también ciertas aplicaciones o ciertas intervenciones como menos drásticas, como por ejemplo ante problemas o incidencias fúngicas. Y por último, evidentemente, cada vez vamos dándole en el sector agroalimentario también más importancia al dato, a ese dato de calidad que producimos mucho. Vamos viendo cómo es importante, cómo podemos hacer con esos datos muchas cosas y cómo en el futuro pues, tendremos soluciones y herramientas gracias a esos datos que hoy cosechamos o que hoy estamos un poco trabajando con ellos. Y desde luego eso, veremos una agricultura en el futuro con cosas que no nos imaginamos, cosas que empezamos a trabajar ahora en ellas
y que posiblemente pues, busquen esos retos que tenemos en el sector para ayudar al agricultor. También creo que es importante que hablamos siempre de agricultores, de industria, de todos los agentes y consumidores finales. Creo que también le tendremos que tender la mano, tender un poco, y tenemos el deber de apoyar a las empresas que están apoyando a este sector, que se la están jugando por dar esas soluciones, esas herramientas que serán la agricultura del futuro. Y bueno, tenemos ese deber con estas empresas, pero también con los agricultores. Estos agricultores que a lo mejor le hemos hecho llegar en algún momento soluciones que no eran definitivas, soluciones que no estaban en el último momento, en la última fase de desarrollo. Y ahora creemos que tenemos esa responsabilidad de llevarlas cuando han sido testeadas, contrastadas, y cuando realmente un agricultor haga una inversión importante en su explotación en inteligencia artificial, robótica, maquinaria, realmente sea una solución que le va a aportar valor a corto, medio o incluso largo plazo, pero que a fin de cuentas se traduzca en el bolsillo. Estupendo. Antes de hacer una pequeña conclusión, no sé si hay alguna pregunta por ahí, aprovechando que tenemos todavía un pelín de tiempo. ¿No? Pues para concluir, bueno, agradeceros por supuesto que nos hayáis acompañado hoy, que nos hayáis dado también vuestra visión de lo que tenemos actualmente y de hacia dónde creemos, porque como decía antes, las certezas no las tenemos ni mucho menos aseguradas, que vamos como sector productor. Y para concluir me gustaría hacer una reflexión, y es que ayer, escuchando una de las ponencias que hablaba de cómo optimizar el procesado de pistacho, me vino a la cabeza una idea, y se la voy a dejar votando a la siguiente mesa redonda, porque creo que también va un poco de eso, y es que ayer se hablaba de cómo se podía optimizar cada una de las partes dentro de lo que es el procesado de pistacho. Bien, en cada máquina, en cada parte del proceso, en cada ejecución, por llamarlo de alguna manera, lo cual está estupendo, pero, y hablo también desde mi experiencia personal, yo decía, genial, pero creo que sigue habiendo una gran desconexión entre esto, el consumidor final y, sobre todo, si queremos optimizar, en este caso, una industria, al primero que tenemos que optimizar es al agricultor. En el caso del pistacho está claro, si un fruto no llega en las mejores condiciones a una industria de procesado, ¿cómo vas a optimizar el proceso si ya estás empezando de un punto de partida bastante malo? Entonces yo creo que también esa conexión entre industria, consumidor final, pero entre industria y productor, para también saber hacer esa demanda o asesorar o recomendar al productor lo que tiene que hacer para producir un producto de calidad. Hablo del pistacho porque vino esta idea ayer, pero podemos trasladarla a cualquier otro tipo de producto. Creo que es fundamental, y creo que el que todo agricultor o todo productor tenga una información que le permita producir un fruto de más calidad y en base a lo que la demanda de industria, va a permitir, sin duda, optimizar lo primero, la producción y la rentabilidad, pero optimizar también a la propia industria. Entonces, bueno, con eso concluyo. Agradeceros, por supuesto, a todos los demás que nos hayáis escuchado. Esperemos que hayamos aportado algo nuevo y diferente, y nada, pues que vaya genial.